Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Mi nombre es Emira Olivares, soy estudiante de artes y voy a proceder a explicar algunas cositas puntuales acerca de las obras relacionadas con las tres gracias. Pero, ¿quiénes eran las tres gracias? Las tres gracias, o también conocidas como las carites, son un conjunto de hermanas las cuales se les relaciona mucho con la mitología griega. Son atribuidas elementos o simbologías muy relacionadas específicamente con lo femenino. Ellas han sido representadas muchísimas veces alrededor de la historia del arte, desde los griegos hasta el neoclasicismo y demás. Esto es porque hubo una revisión y estudio de escritos grecolatinos. Entre estos escritos estuvo la Teogonía por Hesíodo, un poeta griego. En este escrito Hesíodo relata las distintas mitologías de la antigua Grecia. En el pasaje Hijos de Zeus con diosas es en donde se relata esencialmente el nacimiento de estas tres, por la unión con la Oceánide Euríname, quien le dio las tres gracias de hermosas mejillas: Aglaya, Eufrosine y la deliciosa Talia. A raíz de este texto se le atribuyen características precisas como la belleza, el encanto y la gracia. En otros textos, como la Ilíada, no se define exactamente cuántas eran, y de hecho la Ilíada es bastante importante, pues en esta se les relaciona directamente con parte de la servidumbre, por así decirlo, de Afrodita, también conocida como Venus, la diosa del amor y de la belleza. Esto sería representado también por Botticelli, este pintor renacentista, en El nacimiento de Venus, donde podemos ver a tan solo una gracia quien sirve a Venus. Resulta importante resaltar que ellas no solo eran consideradas bellas en cuanto a lo físico, sino que también lo eran en cuanto al intelecto y la filosofía de ellas mismas. Esto es porque existe una mayor profundización en el significado y en el valor del alma. Las caritas resultan una exploración del intelecto y de las emociones de la figura femenina. A pesar de que no se las menciona tanto en textos de la mitología griega, tienen una gran importancia en la relación con los dioses y humanos, ya que ellas ayudaban con la alegría y la paz entre estos dos. Se dice que también tenían un papel importante en cuanto a la prosperidad, sobre todo en cuanto a las bodas o partos, y también se les relacionaba mucho con los ámbitos de la música, ya que inspiraban, al igual que las musas, a los artistas y poetas. La primera obra que encontramos es de Rafael de Sanzio, Las Tres Gracias, un óleo sobre tabla de 17 por 17 centímetros que hizo entre 1504 y 1505. Además, está relacionada profundamente con El sueño del caballero, una obra hecha en 1504, ambas encargadas en honor al nacimiento de Scipione di Tommaso Borghese. Una de las particularidades de esta obra es el uso del óleo. El óleo resulta un material pictórico que hoy en día es bastante común de escuchar, pero en el 500 sería popularizado realmente, a pesar de que tuvo sus primeras apariciones en la Edad Media. La ventaja principal del óleo consiste en que los pigmentos, al tardar muchísimo más en secarse, se pueden experimentar, se pueden ligar, se pueden difuminar y se puede jugar muchísimo más con el color al estar ligado con estos aceites y aglutinajes. A pesar de no tener muchos aportes, pues la pintura de Rafael se seguía asemejando demasiado con la de su maestro, tiene distintas licencias o decisiones creativas que influyen mucho en su posterior obra, ya que en representaciones anteriores, como una de las de Botticelli, se representa a las hermanas en una danza acompañadas de Afrodita, pero resalta que los personajes, aún así, a pesar de ser un mito griego, siguen utilizando ropajes. En el caso específico de las tres gracias, están utilizando una tela un poco translúcida. Rafael las presenta completamente desnudas, con sus figuras entrelazadas como la escultura que él tomó de referencia, y con el cabello semi recogido. Esto nos podría indicar que el autor estaba buscando una mayor verdad en su obra. Se piensa que al presentar las figuras al desnudo, sin capas que cubra del alma o que aleje del alma, se llegará más rápido a esta verdad.
Los desnudos pueden representar distintas cosas, como una muestra de belleza sin miramientos o tapujos, la vulnerabilidad que esto puede producir al colocar un cuerpo en su estado natural y además una sensualidad. Sin embargo, sigue manteniendo la idealización de la figura femenina y de los cuerpos muy propio del último periodo antes de la conquista de los romanos, es decir, del periodo helenístico. Una cosa en la que las gracias de Rafael de Sanzio se diferencia de las de Botticelli es en el seguimiento anatómico acorde, muy renacentista de su parte, ya que Botticelli en muchas de sus representaciones, sobre todo en una edad bastante tardía, tiene una languidez de los cuerpos que es más bien propia del manierismo. Al basarse en una escultura, esto implica indirectamente un estudio anatómico, un estudio de la proporcionalidad y un entendimiento del funcionamiento de los colores y las sombras, lo cual es propia del Renacimiento, ya que el periodo del Renacimiento se caracteriza especialmente por la recuperación de escritos grecolatinos o de referencias a la antigua Grecia o Imperio Romano. Por ello, los cuerpos de estas deidades son comparables con una figura ideal de una mujer, pues no tienen un enflaquecimiento como podría estar presente en la Venus de Botticelli, porque es muy alargado, pero no cae en una voluptuosidad de las carnes que posteriormente haría el Rubens. Este autor mantendría las figuras entrelazadas y con elementos propios de simbologías tales como las flores, cupidos, etc. Y en contraste con la única simbología de Sanzio, que es las manzanas doradas, rodando una paleta de colores más bien amarillentas, tonos dorados y brillos por las manzanas, utilizando marrones cálidos para proporcionar sombras en los puntos estratégicos. Las mejillas son rosadas otorgando ternura, e incluso la cabellera rojiza de las tres hermanas va a juego con las tres manzanas. Nuestro segundo autor es Pedro Pablo Rubens, también conocido como Peter Paul Rubens como su nombre original. Es hoy en día uno de los mayores exponentes de la pintura flamenca y lo fue en su momento también, ya que él generó una especie de transición entre lo que fue el barroco y el rococó. Rubens, al ser un pintor apasionado por practicar y mejorar su arte, no solo realizaba encargos prestigiosos, sino que tuvo tanta libertad económica que pudo hacer su propia obra, una obra personal para su disfrute y para su placer. Así nace por un capricho Las Tres Gracias, un óleo sobre tabla de 221 por 181 centímetros, obra completamente icónica y representativa del estilo barroco en movimiento a un rococó. Este óleo se pierde en algún momento o casi se pierde, ya que la esposa de Rubens para ese momento, Hélène Forment, la consideró obscena por la desnudez reveladora propia de las gracias. Sin embargo, al rey Felipe IV de España le pareció profundamente interesante, ya que él también estaba bastante involucrado en el tema del arte. Se convirtió en una de sus obras más icónicas, reconocidas y representativas, tanto de él como autor como de los aficionados del arte, para entender el barroco y la manera en la cual se generaba arte en este periodo, caracterizado por una ornamentación exagerada de las obras en medio de una reforma protestante y monarquías absolutistas. Mediante el pincel de Rubens, la representación de las gracias sufre ciertos cambios puntuales en cuanto al significado y el análisis de la obra propiamente. En este caso, sus carnes son mucho más voluptuosas e imperfectas. No teme a mostrar celulitis o la grasa de más. De hecho, esto sería algo intencionado que corresponde al momento de su creación, cuando en España había muchas tensiones por la invasión de la zona de Lambert. Soriano explica que el artista flamenco, pero un aspecto nuevo que introduce Rubens es el uso de perlas y joyería, propia de la opulencia de este periodo. No sería el primero en utilizarlo. Rubens, en esta transición al rococó, opta por utilizar una paleta de colores bastante más variada, además de hacer que las tonalidades sean más inclinadas a la suavidad y claridad, es decir, colores más pasteles, sobre todo en los cuerpos de las deidades. La iluminación de la espalda de la gracia central puede considerarse un gran ejemplo en cuanto
al Tratado de las Pieles y sus avances en comparación con la representación de Rafael de Sanzio, generando un descarte a las texturas lisas y escultóricas clásicas, y pasa más bien a las curvas, propias del barroco. El autor aprovecha toda esta simbología y nuevas concepciones de la pintura para retratar a su esposa. Pero esto fue algo bastante controversial, ya que nunca fue realmente comprobado por el artista. Todos son deducciones a base de otras pinturas donde se retrató anteriormente a la esposa, y de eso sí se tiene constancia, de Rubens. Diversos críticos del arte crearon sus propias teorías. Así generaron una unanimidad entre los expertos acerca de que la mujer de la izquierda es Hélène Formant. Respecto a la de la derecha, las opiniones se dividen. Algunos creen que es la misma Hélène, con el pelo más oscuro, y otros sostienen que es Isabella Brandt, primera esposa de Rubens. Podrían existir algunas razones para que se introdujera un mito, una representación mitológica en el barroco. Siento que tiene que ver más acerca de que las gracias representan una opulencia, representan una riqueza, representan una belleza, representan la alegría entre los humanos y los dioses. Además, esto se puede relacionar directamente con la monarquía, la cual tenía muchos beneficios para el momento, e incluso la misma religión. A pesar de que muchas veces los tópicos, incluso de las obras de Rubens, son religiosos, Rubens, al tener una libertad financiera, logra hacer estas pinturas independientes, las cuales son para su placer, y él estaba en una clase privilegiada. Entonces, retratar a las gracias es en parte retratar su privilegio como parte de una clase muy alta, o por lo menos reconocida entre los pintores. Finalmente, la última obra, en vez de ser una pintura como las que vimos anteriormente, es un conjunto escultórico hecho por Antonio Canova, uno de los artistas neoclasicistas más influyentes en cuanto a escultura. El neoclasicismo fue un movimiento artístico que surgió en el siglo XVIII como una reacción a la abundancia de formas y sensualidad frívola del barroco y después del rococó. Básicamente fue una regresión al clasicismo o renacimiento, retomando los valores estéticos grecorromanos. A pesar de esto, no es meramente una copia, pues tiene otros matices. Se buscaba reflejar los valores de la racionalidad desde la ilustración. Todo esto también estaba acompañado de la política. Por otra parte, Antonio Canova fue un escultor italiano reconocido por ser uno de los máximos exponentes del neoclasicismo en la escultura. Inspirado en la antigüedad clásica, su escultura se destaca porque todas sus obras fueron fruto de la larga elaboración que provenía o es una herencia clásica. Las Tres Gracias por Antonio Canova es una escultura realizada entre 1814 y 1817. Fue hecha en un bloque de mármol. Es una nueva interpretación del mito donde el autor las relata en una pose de suave complicidad, bastante parecida o bastante más cercana a lo que fue esta cercanía que tuvo la de Rubens. Ellas se encuentran entrelazadas, mostrando una combinación de gracia, delicadeza y sensualidad, exponiendo todos los valores del neoclasicismo francés, ya que esta obra fue un encargo de Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte. Canova organiza las tres figuras en un grupo triangular que permite al espectador ver todas las figuras desde varios ángulos. Las tres figuras están dispuestas de manera fluida y orgánica. Las posturas curvadas de las tres mujeres crean un movimiento circular, sugiriendo una interacción espontánea y natural. Este dinamismo contrasta con la rigidez de las otras esculturas clásicas. Canova realizó varios estudios anatómicos, como lo hicieron en algún momento los renacentistas o los artistas clásicos. Por eso tiene una excepcional representación anatómica del cuerpo humano. Las suaves curvas de las caderas, los torsos y los rostros de las figuras sugieren una belleza completamente idealizada. Canova aprovecha las cualidades del mármol para jugar con la luz y las sombras.